El capitán Jaque Morrison estaba en el puente de la nave de investigación Nuevo Horizonte, mirando fijamente el mensaje que acababa de llegar del comando terrestre. El sello rojo de prioridad le dijo todo lo que necesitaba saber antes siquiera de abrirlo. Las malas noticias siempre venían con sellos rojos. Señor, estamos recibiendo otra transmisión, dijo la oficial de comunicaciones Lisa Park desde su puesto. Su voz era firme, pero Jaque pudo oír la preocupación subyacente. Lisa llevaba 3 años con él y nunca se preocupaba por cosas normales. Jaque abrió el mensaje y sintió que se le helaba la sangre. Las palabras en la pantalla parecían imposibles, pero el comando terrestre no bromeaba sobre cosas como esta. Lo leyó 2 veces para asegurarse de que lo entendía. Lisa, traiga al comandante Stone aquí ahora mismo, dijo Jaque. Y dígale a la doctora Rodríguez que traiga sus archivos alienígenas. En cuestión de minutos, el comandante Alex Stone llegó al puente. Era un hombre grande, de ojos tranquilos, que nunca se apresuraba ni siquiera en las emergencias. Detrás de él venía la doctora María Rodríguez, que llevaba una gruesa carpeta de papeles y parecía no haber dormido en días. ¿Cuál es la situación, capitán?, preguntó Alex. Jaque giró la pantalla para que todos pudieran verla. El comando terrestre dice que vienen visitas. Del tipo que esperábamos no encontrar nunca. María abrió su carpeta y sacó varias fotografías. Las imágenes mostraban criaturas que parecían pesadillas andantes. Se sostenían sobre 2 piernas como los humanos, pero ahí terminaba la similitud. Su piel era de color verde oscuro y estaba cubierta de escamas. Sus cabezas eran largas y estrechas, con bocas llenas de dientes afilados. Pero la peor parte eran sus garras. Cada mano tenía 4 dedos que terminaban en puntas afiladas como cuchillas, capaces de rasgar el metal. Los Verkari, dijo María en voz baja, son la razón por la que la mayoría de las especies alienígenas se esconden en los rincones más lejanos de la galaxia. Lisa miró las fotos y se estremeció. ¿Qué tan grandes son? Unos 2,10 metros de altura en promedio, respondió María. Pero el tamaño no es lo que los hace peligrosos. Es lo que hacen. Alex frunció el ceño. Pensé que solo eran otra especie depredadora. Muchos planetas las tienen. María negó con la cabeza. No, no lo entiendes. Los Verkari no cazan por comida o territorio. Cazan por diversión. Han aniquilado a docenas de especies inteligentes solo porque podían. Conservan trofeos de cada raza que destruyen. Jaque se sintió mal. ¿Cuántas naves vienen? El comando terrestre detectó al menos 50 naves, dijo Jaque, leyendo el mensaje. Quizás más. Se están moviendo hacia el espacio humano y llegarán a la colonia Nuevo Austin en unas 2 semanas. El puente se quedó en silencio. Nuevo Austin albergaba a más de 2 millones de personas. Era una de las colonias más nuevas de la humanidad, y la mayoría de los colonos eran familias con niños. ¿Qué sabemos de sus tácticas?, preguntó Alex. María hojeó sus papeles. Usan naves biológicas, naves vivientes que pueden curar daños y desarrollar nuevas armas. Las naves funcionan como cazadores en manada. Rodean a su objetivo y atacan desde todos los lados a la vez. ¿Alguna vez los han detenido?, preguntó Lisa. No que sepamos, dijo María. El Consejo Galáctico ha estado huyendo y escondiéndose de ellos durante más de 300 años. La mayoría de las especies alienígenas creen que los Verkari son imparables. Jaque miró las estrellas a través de las ventanas del puente. En algún lugar, una flota de naves monstruosas se dirigía hacia familias humanas inocentes. Los alienígenas que contactaron por primera vez con la Tierra habían advertido que los humanos eran demasiado blandos para sobrevivir en la galaxia. Dijeron que los humanos eran solo otra especie presa. Que serían blancos fáciles. Señor, dijo Lisa, hay algo más. Estoy recibiendo informes de otras naves humanas. Toda la flota está siendo llamada para defender Nuevo Austin. Alex se enarcó una ceja. ¿Toda la flota? Esos son más de 200 naves. El comando terrestre se está tomando esto en serio, dijo Jaque. Están retirando naves de todos los sectores. María cerró su carpeta. Capitán,
Hay algo que debería saber sobre los Berkari. No solo matan rápidamente. Les gusta jugar con su presa primero. Probablemente intentarán hacer sufrir a los humanos de nuevo Austin antes de acabar con ellos. Jake sintió que la ira crecía en su pecho. Estas criaturas pensaban que los humanos eran débiles. Pensaban que podían entrar en el espacio humano y herir a familias humanas como si fuera una especie de juego. «¡Qué equivocados están!», dijo Jake en voz baja. «¿Señor?», preguntó Lisa. Jake se giró para mirar a su tripulación. «Los Berkari creen que somos solo otra especie blanda que pueden cazar por deporte. Creen que correremos y nos esconderemos como las otras razas». «¿No lo haremos?», preguntó Lisa. Alex sonrió. Y no fue una sonrisa agradable. «Lisa, estos alienígenas nunca antes se han encontrado con humanos. No saben cómo somos realmente». «¿Qué quieres decir?», preguntó ella. «No saben que los humanos también solían ser cazadores», dijo Alex. «Antes de tener naves espaciales y pistolas láser, cazábamos con lanzas y flechas. Rastreamos animales a través de continentes. Esperamos en el frío durante días solo para tener una oportunidad de abatir a nuestra presa». María asintió. «Y no cazábamos solos. Los humanos siempre han sido cazadores en manada. Trabajamos juntos de maneras que otras especies no entienden». Jake miró de nuevo el mensaje del comando terrestre. Entre líneas, podía leer lo que realmente estaban diciendo. No se trataba solo de defender Nuevo Austin. Se trataba de mostrarle a la galaxia lo que los humanos podían hacer cuando alguien amenazaba a sus familias. «Ponga rumbo a Nuevo Austin», ordenó Jake. «Máxima velocidad». «Sí, señor», dijo Lisa, sus dedos volando sobre los controles. Mientras el Nuevo Horizonte giraba hacia la colonia amenazada, Jake pensó en lo que se avecinaba. Los Berkari habían sido los principales depredadores de la galaxia durante siglos. Nunca habían perdido una cacería. Nunca se habían encontrado con una especie que pudiera defenderse eficazmente, pero nunca antes habían cazado humanos. Los depredadores más letales de la galaxia estaban a punto de aprender porque los humanos habían ascendido a la cima de la cadena alimenticia en la Tierra. Estaban a punto de descubrir que a veces la presa contraataca. El maestro de caza Scart estaba en el puente de mando de su nave biológica, observando cómo el sistema estelar humano se hacía más grande en la pantalla de visualización. Sus escamas se ondularon de emoción al pensar en la cacería que le esperaba. Los blandos mamíferos llamados humanos serían una presa fácil, como todos los demás. Informe, siseó Scart a su líder de manada. 53 naves en la flota de caza, maestro de caza, respondió el Berkari más pequeño. El mundo objetivo no muestra movimientos defensivos. Parecen esconderse como cobardes. Los labios de Scart se retrajeron, mostrando sus dientes afilados en lo que pasaba por una sonrisa entre su gente. Bien. El miedo hace que la carne sepa mejor. En la superficie de Nuevo Austin, la sargento de marines Kate Johnson se agazapó detrás de una formación rocosa y revisó su rifle una vez más. A su alrededor, 2 docenas de otros marines esperaban en perfecto silencio. Llevaban 6 días en posición, comiendo raciones frías y durmiendo por turnos. «Movimiento en el sector 7», susurró el soldado Ben Davis por la radio. Estaba posicionado a 5 kilómetros de distancia con un rifle de francotirador, observando el cielo a través de su mira. Kate levantó la vista y vio la primera de las naves alienígenas atravesando la atmósfera. Las naves biológicas parecían insectos gigantes con alas hechas de hueso y piel. Se movían en un patrón que a Kate le recordaba a los lobos cazando en la tierra. «Recuerden el plan», dijo Kate por su radio. «Nadie se mueve hasta que estén todos en el suelo. Dejemos que piensen que la colonia está vacía». Hace 2 semanas, los 2 millones de habitantes de Nuevo Austin habían sido evacuados a refugios subterráneos construidos en secreto durante el último año. El gobierno se había estado preparando para este día desde que la humanidad supo por primera vez de los Berkari. En la superficie, la colonia parecía desierta. Pero ocultos en cada edificio, detrás de cada roca y debajo de cada pieza de equipo, los soldados humanos esperaban. La teniente Amy Foster observaba desde el interior del edificio principal de la colonia cómo aterrizaba el primer Berkari.
Los alienígenas se movían como depredadores, olfateando el aire y revisando cada sombra. Sus garras dejaban profundos arañazos en las paredes de metal mientras trepaban. Amy había pasado la última semana convirtiendo la colonia en una trampa. Cada puerta tenía sensores que activarían explosivos. Cada pasillo tenía armas ocultas que podían disparar automáticamente. Los Verkari pensaban que estaban cazando civiles indefensos, pero en realidad estaban caminando hacia una emboscada cuidadosamente planeada. «Son hermosos, ¿verdad?», dijo el ingeniero Ryan Clark, observando a los alienígenas a través de una cámara oculta. Lástima que eligieron a la especie equivocada para cazar. 3 naves Verkari más aterrizaron, y pronto la colonia se llenó de los cazadores alienígenas. Se movían en pequeños grupos, registrando cada edificio en busca de señales de vida humana. Su líder, un gran Verkari con marcas plateadas en sus escamas, se paró en la plaza principal de la colonia y rugió algo en su áspero idioma. Kate contó al menos 60 alienígenas en el suelo. Más naves aterrizaban cada pocos minutos. Los Verkari estaban confiados, moviéndose abiertamente sin vigilar el peligro. Nunca antes los habían emboscado. «Líderes de sector, informen», susurró Kate. «Sector 3. Listo», llegó la voz de Ben. «Sector 5. Listo», dijo Amy. «Sector 8. Listo», informó Ryan. Kate esperó hasta contar más de 100 Verkari dispersos por toda la colonia. Estaban exactamente donde los humanos los querían, separados, distraídos y creyéndose a salvo. «Ejecuten», dijo Kate. La colonia estalló en disparos y explosiones. Armas ocultas abrieron fuego desde una docena de direcciones a la vez. Los Verkari, atrapados completamente por sorpresa, rugieron de ira y confusión. Varios cayeron inmediatamente. Sus escamas no eran protección contra las balas humanas diseñadas para perforar blindajes. El rifle de francotirador de Ben resonó desde su escondite, y uno de los líderes Verkari cayó con un agujero en la cabeza. «Objetivo abatido», informó con calma. Los alienígenas intentaron contraatacar, pero no podían ver a sus atacantes. Amy activó los explosivos. Cargas que había colocado y 3 Verkari desaparecieron en una bola de fuego y humo. Los supervivientes miraron a su alrededor frenéticamente, tratando de entender qué estaba pasando. Desde su nave biológica, el maestro de caza Scart observó morir a sus cazadores y sintió algo que nunca antes había experimentado. Miedo. Se suponía que los blandos mamíferos debían correr y esconderse. Se suponía que eran una presa fácil. En cambio, estaban luchando como el depredador más peligroso que Scart había visto jamás. «Envíen más cazadores», ordenó Scart. «Maten todo lo que se mueva». Pero los humanos también habían planeado esto. A medida que más naves Verkari aterrizaban, se encontraron volando hacia una trampa. Ryan Clark había escondido lanzamisiles por toda la colonia, y ahora todos dispararon a la vez. 2 naves biológicas explotaron en el aire, sus pedazos en llamas cayendo sobre sus propios cazadores abajo. Kate sonrió sombríamente mientras observaba a los alienígenas darse cuenta de que estaban siendo cazados en lugar de cazar. Los Verkari eran rápidos y fuertes, pero luchaban como individuos. Los humanos luchaban en equipo. «Ben, elimina al grupo cerca de la torre de agua», ordenó Kate. «Amy, activa las cargas en el edificio 7 cuando dé la señal. Ryan, golpéalos con todo lo que tengas cuando intenten retirarse». La batalla se prolongó durante 3 horas. Cada vez que los Verkari pensaban que habían encontrado seguridad, las armas humanas abrían fuego desde una nueva dirección. Cada vez que intentaban agruparse, las explosiones los dispersaban. Cada vez que intentaban retirarse, los francotiradores los abatían uno por uno. Finalmente, el propio maestro de caza Scart bajó a la superficie con su guardia personal. Era más grande que los otros Verkari, con cicatrices cubriendo sus escamas de cientos de cacerías anteriores. Nunca antes había perdido una batalla. Kate lo observó a través de su mira mientras se paraba en la plaza de la colonia, rugiendo desafíos a los edificios vacíos. Estaba llamando a los humanos para que salieran y lucharan contra el cara a cara. «Quiere una pelea justa», dijo Ben por la radio. «Lástima»,
respondió Kate y apretó el gatillo. El disparo alcanzó al maestro de caza Scart en el pecho, haciéndolo girar. No murió inmediatamente. Sus escamas eran demasiado gruesas, pero estaba gravemente herido. Mientras luchaba por ponerse de pie, sangrando sangre verde sobre el suelo, la voz de Kate resonó a través de altavoces ocultos por toda la colonia. Bienvenidos al espacio terrestre, dijo. Eligieron a la presa equivocada. Los Berkari supervivientes finalmente entendieron a qué se enfrentaban. Estos no eran los civiles indefensos que esperaban cazar. Eran soldados que habían convertido toda la colonia en un arma. Los cazadores se habían convertido en los cazados. Mientras los alienígenas restantes se retiraban a sus naves, Kate contó los cuerpos que quedaban atrás. Más de la mitad de la fuerza de desembarco Berkari estaba muerta o herida. Los supervivientes parecían destrozados, confundidos y asustados. Por primera vez en su larga historia, los depredadores más letales de la galaxia se habían encontrado en el lado equivocado de una cacería. Y esto era solo el principio. El maestro de caza Scart regresó cojeando a su nave biológica, con sangre verde manchando sus escamas. La herida en su pecho ardía con cada respiración, pero el dolor en su orgullo dolía más. En 300 años de caza, nunca antes se había retirado de una presa. Señala la flota, gruñó Scart a su oficial de comunicaciones. Comiencen el bombardeo orbital. Conviertan su mundo en cenizas. En lo alto de Nuevo Austin, las bionaves Berkari comenzaron a brillar mientras cargaban sus armas. Los alienígenas habían decidido que si no podían cazar a los humanos en el suelo, simplemente los destruirían desde el espacio. Pero la almirante Susan Hayes había estado esperando exactamente este momento. Desde su escondite detrás de la luna más grande del gigante gaseoso, observaba a la flota alienígena a través de sus sensores. Las naves Berkari estaban agrupadas, enfocadas en el planeta de abajo. No tenían idea de que la flota humana estaba cerca. A todas las naves, habla la almirante Hayes, dijo por su radio. Ejecuten la operación caza en manada. Recuerden, no estamos tratando de ganar bonito, estamos tratando de ganar. La flota humana emergió de detrás de la luna como una manada de lobos saliendo de su escondite. 60 naves de guerra y el doble de cazas se desplegaron en una amplia formación que rodeaba a la sorprendida flota Berkari. El capitán Tony Lee lideró la primera oleada de cazas en su nave Halcón de Trueno. Los cazas humanos eran más pequeños y lentos que las naves biológicas, pero se movían juntos como un banco de peces. Cuando los Berkari intentaban perseguir a un caza, otros 3 atacaban por detrás. Esto es como cazar tiburones con pirañas, dijo Tony a su compañero de ala mientras esquivaban las garras de una avionave. Somos más pequeños, pero somos muchos más. La batalla espacial no se pareció en nada a lo que los Berkari esperaban. Sus naves biológicas estaban construidas para el combate individual, dependiendo de la velocidad y las armas naturales. Pero las naves humanas luchaban como un grupo coordinado, compartiendo información y cubriendo las debilidades de los demás. El comandante Steve Wright pilotó su crucero pesado Retribución directamente hacia la avionave Berkari más grande. La nave alienígena giró para enfrentarlo, confiada en que podría destrozar su nave con sus enormes garras. Pero en el último segundo, Steve ladeó su nave y otras 6 naves humanas abrieron fuego desde diferentes ángulos. La avionave gritó mientras las armas humanas desgarraban su casco viviente. Fluido verde se filtró al espacio mientras la criatura moría, llevándose a su tripulación Berkari con ella. Uno menos, informó Steve con calma. Pasando al siguiente objetivo. La doctora María Rodríguez trabajaba frenéticamente en el laboratorio de ciencias a bordo de la nave insignia Nuevo Horizonte. Había estado estudiando las bionaves Berkari durante semanas, buscando debilidades. Lo que encontró la sorprendió. Almirante Hayes, llamó María por la radio. Descubrí cómo funcionan sus naves. No son solo vehículos. Son criaturas vivientes. Y como todos los seres vivos, tienen sistemas nerviosos. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó la almirante Hayes mientras veía explotar otra avionave en su pantalla. Significa que sienten dolor, dijo María. Si podemos sobrecargar sus sistemas nerviosos,
podemos incapacitarlas sin destruirlas. En minutos, el descubrimiento de María se compartió con cada nave humana en la flota. Los humanos comenzaron a apuntar a partes específicas de las naves biológicas, buscando cúmulos nerviosos que causaran el máximo dolor y confusión. La piloto Sarah Johnson lideró un escuadrón de bombarderos contra un grupo de bionaves más pequeñas. En lugar de intentar destruirlas, apuntó a sus órganos sensoriales. Las criaturas comenzaron a volar en círculos, cegadas y confundidas, chocando entre sí en su pánico. «Está funcionando», informó Sarah. «Se comportan como animales heridos en lugar de naves de guerra». Pero el maestro de caza Scart aún no había terminado. La rabia había reemplazado su miedo anterior, y ordenó a sus naves restantes que se formaran para un asalto final. Si iba a morir, se llevaría a tantos humanos como fuera posible. «Todas las naves, carguen contra la nave insignia enemiga», ordenó Scart. «Maten a su líder de manada, y el resto se dispersará». 20 naves biológicas se separaron de la batalla principal y volaron directamente hacia la nave del almirante Hayes. Se movían en una formación cerrada, con las garras extendidas y las armas cargándose. Parecía un ataque suicida, pero los humanos tenían una sorpresa más esperando. El coronel Dan Murphy había estado coordinando con las fuerzas humanas en todo el sistema estelar. Y ahora sus preparativos dieron sus frutos. Plataformas de armas ocultas que habían sido disfrazadas de asteroides de repente cobraron vida. «Sorpresa», dijo Dan mientras docenas de misiles se dirigían hacia las bionaves atacantes. La flota Berkari se encontró atrapada entre las naves de guerra humanas y las armas ocultas. Varias bionaves explotaron inmediatamente, mientras que otras resultaron gravemente dañadas y giraban sin control. La propia nave del maestro de caza Scart fue alcanzada 3 veces, pero la resistente criatura siguió volando. Estaba casi lo suficientemente cerca como para embestir a la nave insignia humana cuando el capitán Jake Morrison apareció en su camino. «Hoy no», dijo Jake, y disparó todo lo que su nave tenía. El fuego concentrado de la nave de Morrison finalmente derribó la bionave de Scart. La enorme criatura cayó por el espacio, perdiendo fluidos y escombros. Pero incluso mientras moría, Scart logró enviar un último mensaje al resto de su flota. Retirada, jadeó en su radio. «Pidan refuerzos. Estos humanos luchan como nosotros. No, luchan mejor que nosotros». Las naves Berkari supervivientes huyeron del sistema, dejando atrás los restos de sus bionaves muertas y los cuerpos de sus compañeros de manada. Por primera vez en su historia, una flota de caza Berkari había sido completamente derrotada. La almirante Hayes los vio partir y no sintió ninguna satisfacción en la victoria. Sabía que esto era solo el principio. Los Berkari volverían con más naves y una mejor comprensión de a qué se enfrentaban. «Todas las naves, informe de daños», ordenó. Las noticias fueron mejores de lo que esperaba. Los humanos solo habían perdido 3 naves y sufrido bajas mínimas. Los Berkari, por otro lado, habían perdido más de la mitad de su flota. «Almirante», llegó una voz desde la estación de comunicaciones. «Estamos recibiendo mensajes de toda la galaxia. Otras especies monitorearon la batalla. Quieren saber cómo derrotamos a los Berkari». La almirante Hayes sonrió sombríamente. «Dígales que los depredadores más letales de la galaxia acaban de aprender que a veces la presa tiene dientes más grandes». Abajo, en Nuevo Austin, la sargento Kate Johnson observó los escombros que caían del cielo y supo que la verdadera guerra apenas comenzaba. Los Berkari no se rendirían fácilmente. Traerían todo lo que tenían para destruir a la humanidad. Pero por primera vez en siglos, las otras especies de la galaxia tenían esperanza. Si los humanos podían derrotar a los Berkari una vez, tal vez podrían hacerlo de nuevo. Quizás la era del terror finalmente estaba llegando a su fin. Los cazadores se habían convertido en los cazados y la galaxia nunca volvería a ser la misma. El mensaje viajó a través del espacio Berkari más rápido que sus naves biológicas más veloces. La derrota del maestro de caza Scart en Nuevo Austin había conmocionado a todo el imperio. En cuestión de días, todos los líderes de clan Berkari exigían acción. Los blandos mamíferos habían humillado a su mayor cazador,
y eso no podía permitirse. El maestro de caza supremo Vex se paró ante los líderes de clan reunidos en las grandes cámaras de cría de su mundo natal. Sus escamas eran negras por la edad, y las cicatrices cubrían su cuerpo de miles de cacerías exitosas. Había gobernado a los Berkari durante más de un siglo, y ninguna presa se le había escapado jamás. Los humanos deben ser destruidos, siseó Vex, su voz resonando en la cámara. No solo sus guerreros, sino hasta el último de ellos. Los cazaremos por toda la galaxia hasta que su especie no sea más que trofeos en nuestros salones. En cuestión de horas, la flota Berkari más grande de la historia se estaba reuniendo. Más de 300 naves biológicas de todos los rincones de su imperio convergieron en el área de preparación. Esto ya no era solo una expedición de caza. Era una guerra de extinción, pero los humanos no habían estado de brazos cruzados. El coronel Dan Murphy estaba en el centro de mando en la Tierra, coordinando con células de resistencia que se habían colocado en secreto en docenas de mundos por toda la galaxia. Durante meses, agentes humanos habían estado entrenando a especies alienígenas que se habían estado escondiendo de los Berkari. Informe del sector Centauri, dijo la oficial de inteligencia Rachel Stone, leyendo su tableta de datos. La especie local de allí ha aceptado ayudar. Están proporcionando inteligencia sobre los patrones de movimiento de los Berkari. Dan asintió mientras estudiaba el mapa estelar frente a él. Puntos rojos mostraban flotas Berkari moviéndose hacia el espacio humano desde 6 direcciones diferentes, pero puntos verdes mostraban naves humanas y fuerzas aliadas moviéndose para interceptarlas. Los Berkari creen que esto todavía se trata de cazar presas individuales, dijo Dan. No entienden que hemos convertido esto en una guerra real. En la nave de investigación-descubrimiento, el Dr. Carl Thompson trabajaba día y noche en una nueva arma. Su equipo había descubierto que los Berkari tenían un oído increíblemente sensible, mucho mejor que el de los humanos. Lo que les ayudaba a cazar en su entorno natural podría convertirse en su debilidad en la batalla. El disruptor sónico está listo para las pruebas, dijo Carl a su asistente, la doctora Lisa Witte. Si esto funciona, podemos usar sus propios sentidos mejorados en su contra. La primera prueba llegó 3 días después, cuando una flota de exploración Berkari atacó la colonia minera en Titán 7. La sargento Amy Foster lideró la defensa y sus tropas estaban equipadas con las nuevas armas sónicas. Cuando los Berkari aterrizaron y comenzaron sus tácticas de caza habituales, los soldados de Amy activaron los disruptores sónicos. El sonido era apenas perceptible para los oídos humanos, pero el efecto en los alienígenas fue inmediato y devastador. Los Berkari colapsaron, agarrándose la cabeza y gritando de dolor. Su oído mejorado, que normalmente les daba una gran ventaja, se convirtió en una debilidad paralizante. No podían concentrarse, no podían coordinarse y no podían luchar eficazmente. Funciona, informó Amy al comando terrestre. Los disruptores sónicos los incapacitan por completo. Ni siquiera pueden ponerse de pie cuando los usamos. Pero los Berkari también estaban aprendiendo. El maestro de caza supremo Vex estudió los informes de los ataques fallidos y comenzó a comprender contra qué estaba luchando realmente. Estos humanos no eran solo otra especie presa. Eran una fuerza militar como ninguna que la galaxia hubiera visto jamás. Comparten información instantáneamente a través de vastas distancias, dijo Vex a su consejo de guerra. Coordinan ataques entre múltiples sistemas estelares. Adaptan sus tácticas más rápido de lo que podemos responder. ¿Cómo es esto posible?, preguntó uno de los maestros de caza más jóvenes. Ninguna especie ha luchado así antes. Porque ninguna especie ha sido así antes, respondió Vex. Nosotros cazamos como individuos o en pequeñas manadas. Ellos cazan como una especie entera. La verdad de esto se hizo evidente durante la batalla de la nebulosa de Hydra. El capitán Tony Lee comandaba una flota de naves humanas que era superada en número 3-1 por las naves biológicas Berkari. Según toda lógica, los humanos deberían haber sido destruidos rápidamente. En cambio, la flota de Tony utilizó tácticas que confundieron y frustraron a los Berkari. Las naves humanas se dividieron y atacaron desde múltiples direcciones,
sin permanecer en un lugar el tiempo suficiente para que las naves biológicas las atraparan. Cuando los Berkari intentaron perseguir a un grupo, se encontraron siendo atacados por otro grupo desde atrás. Están en todas partes a la vez, se quejó el maestro de caza CRE mientras su bionave era alcanzada por misiles desde 3 direcciones diferentes. ¿Cómo podemos luchar contra un enemigo que está en 6 lugares al mismo tiempo? La respuesta era que los humanos no solo luchaban como naves individuales o incluso flotas individuales. Cada nave humana en la galaxia estaba conectada a través de su red de comunicaciones, compartiendo información y coordinando ataques en tiempo real. Cuando los Berkari atacaron una colonia humana en el borde exterior, se encontraron enfrentando no solo las defensas locales, sino refuerzos que habían sido enviados desde sistemas a cientos de años luz de distancia. Cuando intentaron retirarse, descubrieron que las naves humanas ya se habían movido para bloquear sus rutas de escape. El comandante Steve Wright lideró el asalto final en la batalla de la nebulosa de Hydra. Su nave, apoyada por cazas de 12 mundos humanos diferentes, rompió la formación Berkari y destruyó su bionave de mando. Los alienígenas restantes huyeron en pánico, incapaces de coordinarse sin su líder. Esto ya no es cazar, radió uno de los pilotos Berkari supervivientes. Esto es una guerra a una escala que nunca antes habíamos visto. La doctora María Rodríguez, monitoreando la batalla desde la nave científica Esfuerzo, se dio cuenta de algo importante. Se están desmoronando, le dijo a la almirante Hayes. Los Berkari son individualmente poderosos, pero no pueden manejar ataques coordinados desde múltiples direcciones. Sus instintos de caza en realidad están trabajando en su contra. Los Berkari habían pasado siglos perfeccionando el arte de cazar presas más débiles, pero nunca habían aprendido a librar una guerra contra un enemigo organizado. Su fuerza individual y sus armas naturales no significaban nada cuando eran constantemente superados en número y maniobras. A medida que las noticias de más derrotas Berkari se extendían por la galaxia, algo inesperado comenzó a suceder. Otras especies que se habían estado escondiendo de los alienígenas durante generaciones comenzaron a salir de sus escondites. Ofrecieron ayudar a los humanos, proporcionando suministros, información e incluso naves para la lucha. Nunca pensamos que alguien pudiera hacer frente a los Berkari, dijo el embajador C del colectivo Riel durante una reunión con diplomáticos humanos. Pero nos han demostrado que pueden ser vencidos. Queremos ayudar a terminar lo que han empezado. De vuelta en el espacio Berkari, el maestro de caza supremo Vex se dio cuenta de que su imperio se enfrentaba a su mayor crisis. No solo los humanos estaban derrotando a sus flotas, sino que su ejemplo estaba inspirando la rebelión en toda la galaxia. Especies que habían sido presas durante siglos de repente estaban contraatacando. Envíen un mensaje a todos los líderes de clan, ordenó Vex. Retiren todas las naves biológicas. Haremos nuestra última defensa en el mundo natal. Si no podemos derrotar a los humanos allí, nuestro imperio está acabado. La gran flota Berkari comenzó a reunirse alrededor de su hogar ancestral, preparándose para una batalla que decidiría el destino de la galaxia. Pero ya no se sentían como los depredadores imparables que siempre habían creído ser. Por primera vez en su historia, los cazadores se habían convertido en los cazados, y tenían miedo. El mundo natal de los Berkari, Skaros, flotaba en el espacio como una enorme joya verde, rodeado por la flota más grande en la historia de su imperio. Cada nave biológica que aún podía volar había respondido a la llamada del maestro de caza supremo Vex. Más de 400 naves formaban anillos defensivos alrededor de su hogar ancestral, listas para luchar hasta la muerte. El almirante Kevin Brown estaba en el puente de la nave insignia humana Victoria, observando la flota enemiga a través de sus sensores. Detrás de él se extendía la armada combinada de la humanidad y sus nuevos aliados. Más de 600 naves de docenas de especies diferentes. Por primera vez en la historia galáctica, la presa se había unido contra sus depredadores. Señor, estamos recibiendo una transmisión de la flota Berkari, informó la oficial de comunicaciones Ellen Carter. Es de su maestro de caza supremo. Póngalo en pantalla, ordenó el almirante Brown. La imagen que apareció mostraba a un anciano Berkari cubierto de cicatrices de batalla.
El maestro de caza supremo Vex parecía cansado, pero sus ojos aún ardían con el fuego de un depredador que se negaba a rendirse. Almirante humano, siseó Vex. Le ofrezco un combate singular. Elija a su guerrero más fuerte para enfrentarme. Si usted gana, mi pueblo se rendirá. Si yo gano, se retiran y nunca regresan a nuestro espacio. El almirante Brown guardó silencio por un momento. Sabía que así era como los Berkari siempre habían resuelto las disputas, a través del combate individual entre líderes. Era su forma de pensar sobre el mundo. Mayor Sam Jackson, preséntese en el puente, dijo el almirante Brown por su radio. Sam Jackson era el mejor luchador de la flota humana. Había entrenado en artes marciales desde la infancia y nunca había perdido un combate cuerpo a cuerpo. Pero cuando llegó al puente y escuchó el desafío, negó con la cabeza. Almirante, con todo respeto, esto ya no se trata de combate individual, dijo Sam. Los Berkari todavía no entienden contra qué están luchando realmente. ¿Qué quieres decir?, preguntó el almirante Brown. Sam señaló la pantalla que mostraba la flota Berkari. Mire cómo están posicionados. Cada nave está tratando de protegerse a sí misma. Siguen pensando como cazadores individuales, incluso ahora. Sam tenía razón. Las bionaves Berkari estaban dispersas en una formación laxa, cada una lista para luchar sola, pero la flota humana y aliada estaba organizada de manera diferente. Las naves estaban agrupadas en escuadrones coordinados, cubriendo las debilidades de los demás y compartiendo sus fortalezas. Señor, dijo el capitán Tony Lee desde su escuadrón de cazas. Tengo una idea. ¿Y si aceptamos el desafío, pero lo hacemos a nuestra manera? El almirante Brown sonrió al entender lo que Tony quería decir. Póngame de nuevo en pantalla con su maestro de caza supremo. Cuando el rostro lleno de cicatrices de Vex apareció de nuevo, el almirante Brown habló con claridad. Aceptamos su desafío, pero no un guerrero contra un guerrero. Nuestra flota entera contra su flota entera. Así es como luchan los humanos, como una manada unida. Los ojos de Vex se abrieron de sorpresa y luego de ira. Así no funcionan los desafíos. El combate singular ha sido la costumbre durante miles de años. Su costumbre ha gobernado la galaxia durante siglos, respondió el almirante Brown. Hoy probaremos una nueva costumbre. La batalla final comenzó con las bionaves Berkari cargando hacia adelante en una formación de ataque tradicional. Se movían como depredadores individuales, cada uno buscando su propio objetivo. El maestro de caza supremo Vex lideraba desde el frente en su masiva bionave, rugiendo desafíos mientras volaba. Pero la respuesta humana no se pareció en nada a lo que los Berkari esperaban. En lugar de enfrentarlos de frente, la flota aliada se dividió en docenas de grupos más pequeños que atacaron desde todas las direcciones a la vez. Los Berkari se encontraron rodeados y confundidos, incapaces de concentrarse en una sola amenaza. El capitán Hake Morrison lideró un grupo de naves en un barrido alrededor de la luna del planeta, golpeando a los Berkari por detrás. El comandante Steve Wright trajo sus cruceros pesados a través del campo de asteroides, usando las rocas como cobertura. Escuadrones de cazas liderados por Tony Lee y Sarah Johnson se lanzaban entre las naves más grandes como avispas furiosas. No puedo rastrearlos a todos, se quejó un piloto Berkari mientras las naves humanas parecían aparecer por todas partes a la vez. ¿Contra cuántas flotas estamos luchando? La respuesta era una flota, pero luchaba como un único organismo vivo con cientos de partes. Cuando los Berkari atacaban a un grupo de naves humanas, otros 3 grupos se movían inmediatamente para ayudar. Cuando intentaban retirarse, encontraban sus rutas de escape ya bloqueadas. Las armas sónicas del Dr. Carl Thompson resultaron devastadoras en el combate cercano alrededor del planeta. Las bionaves Berkari que habían sobrevivido a cientos de batallas se encontraron incapacitadas por sonidos. Ni siquiera podían oír correctamente. Sus sentidos mejorados, que los habían hecho cazadores perfectos, se convirtieron en una debilidad paralizante. El maestro de caza supremo Vex luchó desesperadamente en su bionave personal, tratando de alcanzar la nave insignia humana para el combate individual que entendía. Pero cada vez que se acercaba, el fuego coordinado de múltiples naves humanas lo hacía retroceder.
Lucha contra mí cara a cara. Rugió Vex por la radio. Deja de esconderte detrás de tu manada. El mayor Sam Jackson, pilotando un caza cerca de la nave insignia, respondió. No nos escondemos detrás de nuestra manada. Nosotros somos la manada. La batalla se prolongó durante 6 horas, pero el resultado nunca estuvo realmente en duda. Los Berkari lucharon como siempre lo habían hecho, como cazadores individuales en busca de gloria personal. Los humanos y sus aliados lucharon como una fuerza unificada, cada nave apoyando a las demás. Una por una, las naves biológicas cayeron. Algunas fueron destruidas por el fuego concentrado de múltiples naves humanas. Otras fueron incapacitadas por armas sónicas y capturadas. Unas pocas intentaron huir solo para encontrar sus rutas de escape bloqueadas por naves que habían sido posicionadas allí horas antes. Finalmente, el maestro de caza supremo Vex se encontró solo. Su bionave gravemente dañada y rodeada por docenas de naves humanas. Toda su flota había desaparecido, destruida o capturada. Por primera vez en su larga vida, había sido completamente derrotado. Esto es imposible, jadeó Vex en su radio. Somos los depredadores alfa de la galaxia. Hemos gobernado durante siglos. La voz del almirante Brown regresó, tranquila y firme. Ustedes eran depredadores alfa, pero los depredadores pueden convertirse en presas cuando se encuentran con algo más fuerte. ¿Qué son ustedes?, preguntó Vex. Somos humanos, respondió el almirante Brown. Y somos los nuevos protectores de esta galaxia. La rendición del Imperio Berkari envió ondas de choque por todo el espacio conocido. En cuestión de semanas, especies que se habían estado escondiendo en los rincones más lejanos de la galaxia durante generaciones comenzaron a emerger. Encontraron una galaxia donde la era del terror finalmente había terminado. La embajadora Ellen Carter se presentó ante el recién formado Consejo Galáctico, representando a la humanidad por primera vez. Representantes de docenas de especies se sentaron en el gran salón, sin miedo ya de mostrarse en público. El Imperio Berkari ha terminado, anunció Ellen. Pero no estamos aquí para reemplazar un conjunto de depredadores alfa por otro. La humanidad ofrece protección, no dominación. En los meses siguientes, las naves humanas comenzaron a patrullar rutas comerciales que habían sido abandonadas durante siglos. Los soldados humanos entrenaron a las fuerzas de defensa locales en mundos que nunca habían podido protegerse. Los científicos humanos compartieron tecnología que ayudó a reconstruir civilizaciones que los Berkari casi habían destruido. Los propios ex-Berkari fueron reubicados en un único mundo bajo supervisión humana. Sin sus naves biológicas y su imperio, parecían perdidos y confundidos. Algunos de los más jóvenes comenzaron a aprender nuevas formas de vida que no implicaban cazar a otras especies por deporte. El mayor Sam Jackson, ahora ascendido a coronel, visitaba a menudo la reserva Berkari. Trabajó con sus líderes restantes para ayudarles a entender cómo vivir en una galaxia donde ya no eran la especie dominante. Eran buenos cazadores, dijo Sam a un grupo de jóvenes Berkari durante una visita. Pero cazar no es la única forma de vivir. Podemos enseñarles otras habilidades, otros propósitos. De vuelta en la Tierra, el almirante Brown estaba en su oficina mirando informes de toda la galaxia. El comercio florecía de nuevo. Se estaban estableciendo nuevas colonias. Especies que habían sido enemigas durante generaciones estaban aprendiendo a trabajar juntas. Los depredadores más letales de la galaxia finalmente habían encontrado a su igual. No en otro depredador, sino en una especie que entendía algo que los Berkari nunca entendieron. Que la manada más fuerte era la que protegía en lugar de destruir. La humanidad había ascendido a la cima de la cadena alimenticia galáctica, pero usaron su posición para asegurarse de que nadie más tuviera que vivir con miedo de nuevo. La era de los cazadores había terminado. La era de los protectores había comenzado. Las luces en el puente de la nave alienígena parpadearon en verde y azul mientras el almirante Sestar levantaba su mano con garras en señal de victoria. A su alrededor, oficiales de 12 especies alienígenas diferentes vitoreaban y chasqueaban en señal de aprobación. La enorme pantalla de visualización mostraba la Tierra flotando en el espacio, silenciosa y oscura. No llegaban señales del planeta humano.
Ninguna nave se movía en su órbita. 3 días, dijo Sestar, su voz como metal rechinando. 3 días desde la última transmisión humana. Sus defensas están rotas. Sus colonias son cenizas. La Tierra nos pertenece ahora. El capitán Jake Morrison estaba sentado con cadenas de metal cerca de la parte trasera del puente. Su uniforme azul estaba rasgado y sucio. Tenía sangre seca en la frente de cuando los alienígenas capturaron su nave cerca de la estación Luna. Observó la celebración alienígena, pero no dijo nada. Sus ojos marrones permanecieron tranquilos incluso mientras los alienígenas se reían de la destrucción de su mundo natal. El comandante Belnot, un reptil alto con escamas verdes, se acercó a Morrison. Tu gente luchó valientemente, humano, pero la valentía no significa nada contra una tecnología superior. Mira tu preciosa Tierra. Sin luces, sin movimiento. Hemos ganado. Morrison miró la pantalla. La Tierra sí parecía muerta. La flota alienígena había pasado 2 semanas bombardeando las colonias exteriores y las estaciones espaciales. Habían destruido las bases lunares y las plataformas defensivas alrededor de Marte. Cada nave humana que salió a luchar había sido aplastada o capturada. En la superficie, parecía que la humanidad estaba acabada. Pero Morrison sabía algo que los alienígenas no sabían. Había sido capitán en la Fuerza de Defensa de la Tierra durante 15 años. Sabía de los proyectos secretos. Sabía de las bases ocultas. Y lo más importante, sabía de las naves que esperaban en el espacio oscuro más allá de Marte. ¿Creen que han ganado?, dijo Morrison en voz baja. ¿Creen que los humanos son débiles porque nuestras defensas exteriores cayeron? Belnot siseó divertido. Sabemos que son débiles. Sus naves son pequeñas. Sus armas son primitivas. Su tecnología está siglos por detrás de la nuestra. Los estudiamos durante años antes de este ataque. Los humanos no tienen nada que pueda amenazar a las flotas combinadas de la hegemonía galáctica. Los otros alienígenas en el puente asintieron e hicieron sonidos de acuerdo. Habían traído 200 naves para destruir a la humanidad, acorazados más largos que manzanas de la ciudad, cruceros con escudos que podían detener armas nucleares, cazas más rápidos que cualquier cosa que los humanos hubieran construido, la mayor fuerza militar que la galaxia había visto jamás. Toda enfocada en un pequeño planeta azul. Morrison casi sonrió. Casi. Estos alienígenas pensaban que lo sabían todo sobre los humanos. Habían observado las naves comerciales y las patrulleras de la Tierra. Habían visto las exhibiciones militares públicas y los presupuestos de defensa anunciados. Creían que lo que veían era todo lo que la humanidad tenía para ofrecer. Estaban muy equivocados. En la Tierra, en las profundidades de las montañas rocosas de Colorado, la almirante Lisa Carter estaba en un centro de mando excavado en roca sólida. Cientos de técnicos trabajaban en estaciones de computadoras a su alrededor. La pantalla principal mostraba a la flota alienígena en órbita celebrando su victoria. Señora, dijo el teniente Kevin Walls, levantando la vista de su puesto. Tenemos confirmación. Todas las estaciones exteriores han caído. Los alienígenas creen que estamos acabados. Carter asintió. Era una mujer pequeña con cabello gris y agudos ojos verdes. Llevaba 10 años planeando este día. ¿Qué hay de nuestra gente en el sistema exterior? La nave del capitán Morrison fue capturada, pero él está vivo. Los otros supervivientes están retenidos en la nave insignia alienígena. No hay noticias sobre nuestras instalaciones más allá del cinturón. Carter caminó hacia una consola roja en el centro de la sala. Puso su mano en un escáner. Una voz habló desde la computadora. Almirante Carter confirmada. Por favor, indique el código de autorización. Protocolo Omega, dijo Carter claramente. Autorización, trueno de la Tierra. La computadora hizo una pausa. Luego, protocolo Omega confirmado. Activando activos de flota ocultos. Tiempo estimado para el despliegue, 72 horas. En todo el centro de mando, todas las pantallas cambiaron. En lugar de mostrar la flota alienígena, ahora mostraban 12 formas masivas moviéndose a través del cinturón de asteroides.
Naves tan grandes que hacían que los acorazados alienígenas parecieran juguetes. Naves que habían sido construidas en secreto durante la última década utilizando tecnología que los alienígenas nunca habían visto. Envíen el mensaje, ordenó Carter. Walsh tecleó comandos en su estación. Muy lejos en el espacio, más allá de la órbita de Júpiter, una señal llegó a la nave líder de la flota oculta. El capitán Ryan Brooks recibió el mensaje en el puente del Furia de la Tierra, un acorazado. La nave medía 5 kilómetros de largo y estaba armada con armas que podían fracturar planetas. Señal confirmada, dijo el almirante Brooks a su tripulación. La Tierra nos llama a casa. A su alrededor, sus oficiales se preparaban para la guerra. La capitán de corbeta Amy Stevens revisó los sistemas de armas. El comandante Pete Johnson revisó los datos tácticos que habían recopilado sobre los diseños de naves alienígenas. El ingeniero jefe Dan Roberts se aseguró de que los motores cuánticos estuvieran listos para la máxima velocidad. ¿Cuánto tiempo para llegar a la Tierra?, preguntó Brooks. A toda velocidad. 60 horas, respondió Stevens. Los alienígenas nunca nos verán venir. Brooks miró la pantalla principal, que mostraba el distante resplandor del Sol. En algún lugar alrededor de esa estrella, los alienígenas celebraban la destrucción de la humanidad. Pensaban que habían ganado. Pensaban que los humanos estaban derrotados. Pronto aprenderían la verdad sobre la verdadera fuerza de la Tierra. De vuelta en la nave insignia alienígena, Morrison escuchaba a los alienígenas planear cómo dividirían los recursos de la Tierra. Algunos querían los océanos, otros reclamaban los continentes. Hablaban de los humanos como animales para ser manejados o eliminados. Belnot notó la expresión tranquila de Morrison. «Estás muy callado, humano. ¿No lo entiendes? Tu especie está acabada. En unos días, aterrizaremos en tu planeta y tomaremos todo lo de valor». Morrison finalmente sonrió. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien que conocía un secreto que lo cambiaría todo. ¿Sabes cuál es su problema?, dijo Morrison. Creen que conocen a los humanos. Observaron nuestras naves y contaron nuestras armas. Vieron lo que queríamos que vieran. ¿Qué quieres decir?, exigió Belnot. Morrison se reclinó en sus cadenas. Lo descubrirán muy pronto. El comandante alienígena siseó con frustración. Pero Morrison no dijo nada más. Solo esperó y observó las estrellas, sabiendo que en algún lugar de esa oscuridad, 12 naves volvían a casa. Naves que le enseñarían a la galaxia una lección sobre subestimar a la humanidad. Los alienígenas celebraban su victoria, pero su celebración no duraría mucho. El cinturón de asteroides alrededor del sistema solar de la Tierra parecía vacío y muerto para la mayoría de los observadores. Millones de rocas flotaban en la oscuridad entre Marte y Júpiter. La mayoría eran pequeñas, no más grandes que casas. Algunas eran lo suficientemente grandes como para construir ciudades en ellas. Pero ocultas entre estas montañas flotantes de piedra y metal, 12 naves masivas esperaban en silencio. El capitán Ryan Brooks estaba en el puente del acorazado Furia de la Tierra. La nave era tan grande que su puente por sí solo era más grande que la mayoría de los cruceros alienígenas. A través de las gruesas ventanas, podía ver asteroides a la deriva como islas en un océano oscuro. Su nave y otras 11 como ella habían estado escondidas aquí durante casi 10 años. «Capitán», dijo la capitán de corbeta Amy Stevens desde su puesto. «Todos los sistemas en verde. Las armas están cargadas y listas. Los escudos a plena potencia». Brooks asintió. Stevens era su oficial táctica, una mujer pequeña con cabello rubio y ojos azules que no se perdían nada. Había pasado 5 años aprendiendo a usar armas que no existían en ningún otro lugar de la galaxia. Los alienígenas pensaban que la tecnología humana era primitiva. No tenían idea de lo que los humanos realmente podían construir. «¿Cuánto tiempo desde que recibimos la señal de activación?», preguntó Brooks. 14 horas, señor», respondió Stevens. El mensaje del almirante Carter fue claro. La Tierra está bajo ataque y nos necesita en casa. Brooks caminó hacia el centro del puente donde una pantalla holográfica mostraba todo el sistema solar.
Puntos rojos marcaban las posiciones de las naves alienígenas alrededor de la Tierra. Puntos azules mostraban dónde esperaban los 12 acorazados humanos en el cinturón de asteroides. Los alienígenas no tenían idea de que estaban allí. Comandante Johnson, llamó Brooks a su oficial de inteligencia. Muéstreme lo que sabemos del enemigo. Pete Johnson era un hombre alto con cabello oscuro y gafas. Había pasado años estudiando naves y armas alienígenas a través de vigilancia secreta. Su trabajo era saber todo sobre los enemigos de la Tierra antes de que ellos supieran algo sobre la Tierra. Sí, señor, dijo Johnson. La pantalla holográfica cambió para mostrar imágenes detalladas de las naves alienígenas. La flota enemiga consta de 200 naves de 12 especies diferentes. Sus acorazados más grandes miden 1,5 kilómetros de largo. Usan armas de plasma y escudos de energía para la defensa. Brooks estudió las naves alienígenas. Parecían poderosas y avanzadas. Sus cascos eran elegantes y estaban cubiertos de puertos de armas. Pero él sabía algo. Los alienígenas no lo sabían. Los ingenieros humanos habían estado estudiando la tecnología alienígena capturada durante décadas. Cada arma, cada escudo, cada diseño de motor había sido analizado y mejorado. ¿Y sus escudos?, preguntó Brooks. Barreras de energía estándar, respondió Johnson. Pueden detener la mayoría de las armas cinéticas y los rayos de energía, pero nuestros disruptores cuánticos los atravesarán como si fueran de papel. Stevens sonrió en su puesto. Los disruptores cuánticos eran sus armas favoritas. Podían desgarrar los enlaces que mantenían unida la materia. Ningún escudo alienígena podía detenerlos porque los alienígenas nunca habían visto nada parecido. ¿Estado de los motores?, preguntó Brooks a su ingeniero jefe. Dan Roberts levantó la vista de sus controles. Era un hombre mayor con cabello gris y manos que siempre estaban sucias de trabajar en máquinas. Los reactores de fusión funcionan a niveles óptimos, capitán. Los impulsores cuánticos están listos para la máxima potencia. Podemos llegar a la Tierra en 58 horas a máxima velocidad. Brooks estaba impresionado. Las naves humanas no solo eran más grandes y mejor armadas que cualquier cosa que tuvieran los alienígenas. También eran más rápidas. Los alienígenas habían hecho sus naves grandes y poderosas, pero habían sacrificado la velocidad. Los ingenieros humanos habían encontrado formas de hacer naves que eran grandes, poderosas y rápidas. Señor, dijo la oficial de comunicaciones Nala Harper. Estoy captando transmisiones alienígenas desde la órbita terrestre. Están celebrando su victoria. Creen que la humanidad está derrotada. Harper era una joven de cabello rojo que hablaba 7 idiomas alienígenas. Llevaba años escuchando las comunicaciones enemigas, aprendiendo sus tácticas y planes. Los alienígenas nunca encriptaban sus señales porque pensaban que nadie podía entenderlas. ¿Qué están diciendo?, preguntó Brooks. Están planeando explotar a cielo abierto los continentes de la Tierra, respondió Harper, su voz llena de ira. Quieren llevarse todos nuestros metales y minerales. Hablan de mantener a algunos humanos como esclavos para trabajos peligrosos. El puente se quedó muy silencioso. Cada oficial humano allí tenía familia y amigos en la Tierra. La idea de que los alienígenas esclavizaran a su gente los enfurecía a todos. Pero también los hacía más decididos. Eso nunca sucederá, dijo Brooks en voz baja. No mientras estemos vivos para detenerlo. Miró a su tripulación. Eran algunas de las mejores personas que la humanidad había producido. Ingenieros que podían construir máquinas imposibles. Tácticos que podían planear batallas que ningún comandante alienígena podría imaginar. Pilotos que podían volar naves a través de campos de asteroides a velocidades que aterrorizarían a la mayoría de las especies. Y no estaban solos. Otras 11 naves como la Furia de la Tierra esperaban en la oscuridad. Cada una comandada por oficiales igual de hábiles y decididos. Cada una armada con armas que sorprenderían a la galaxia. Capitán, dijo Stevens, he estado pensando en sus patrones de ataque. Los alienígenas dependen de una potencia de fuego abrumadora y escudos de energía. Nunca se han enfrentado a un enemigo que pudiera atravesar sus defensas. Ese es su error, respondió Brooks.
Piensan que las armas más grandes y los escudos más fuertes siempre ganan. Nunca aprendieron que a veces necesitas ser más inteligente, no solo más fuerte. Johnson mostró más datos de inteligencia. Señor, nuestro reconocimiento de espacio profundo muestra que las especies alienígenas han estado luchando de la misma manera durante miles de años. Alinean sus naves más grandes y disparan hasta que un bando se queda sin naves. Predecible, dijo Brooks. ¿Y sus comandantes? El almirante Sestar lidera la flota. Es de la casta guerrera de la hegemonía. Muy tradicional. Cree en la confrontación directa y la fuerza abrumadora. No esperará tácticas no convencionales. Brooks sonrió. Las tácticas no convencionales eran la especialidad de la humanidad. Mientras los alienígenas habían estado construyendo armas más grandes, los humanos habían estado aprendiendo a luchar de manera más inteligente. Los acorazados no eran solo naves poderosas. Eran armas diseñadas específicamente para contrarrestar todo lo que los alienígenas pudieran lanzarles. A todas las naves, dijo Brooks en su sistema de comunicación. Aquí Furia de la Tierra. Comiencen la aproximación a la Tierra. Mantengan los protocolos de sigilo hasta que alcancemos el rango de disparo. Es hora de mostrarle a la galaxia lo que sucede cuando amenazas a la humanidad. A su alrededor, su tripulación se preparaba para el viaje a casa. Habían entrenado para este momento durante años. Pronto, los alienígenas aprenderían que atacar la Tierra fue el peor error que jamás cometieron. Los 12 acorazados comenzaron a moverse a través del cinturón de asteroides, dirigiéndose hacia la Tierra y la flota alienígena que pensaba que ya había ganado la guerra. El almirante Sestar estaba disfrutando de la mejor comida de su vida cuando la alarma comenzó a sonar. Estaba sentado en su comedor privado a bordo de la nave insignia Amanecer Soberano, comiendo carne fresca de las colonias exteriores de la Tierra y bebiendo vino robado de naves de carga humanas. El sabor de la victoria era dulce. Entonces las luces se volvieron rojas y las sirenas llenaron el aire. Almirante al puente de inmediato, llegó la voz urgente de su oficial táctico. Sestar dejó caer su tenedor y corrió al centro de mando. Encontró a su tripulación en estado de pánico. Los oficiales se gritaban unos a otros en 6 idiomas alienígenas diferentes. Las pantallas de las computadoras parpadeaban con mensajes de advertencia. ¿Qué está pasando?, exigió Sestar. El oficial táctico Creton, un alienígena delgado con 4 brazos y piel gris, levantó la vista de su puesto. Sus grandes ojos negros estaban abiertos de par en par por el miedo. Señor, los sensores de largo alcance detectan enormes firmas de energía que se aproximan desde el sistema exterior. ¿Cuán enormes?, preguntó Sestar. Desconocido, señor. Las lecturas están fuera de nuestras escalas. Al principio, pensamos que eran asteroides, pero los patrones de movimiento muestran que son naves con propulsión. Sestar sintió un miedo frío en el estómago. ¿Naves? ¿Qué tipo de naves? No lo sabemos, señor. Son enormes, mucho más grandes que cualquier cosa en nuestras bases de datos, y hay 12 de ellas. Alrededor del puente, los oficiales alienígenas de diferentes especies miraban las lecturas de los sensores con incredulidad. La hegemonía tenía la tecnología de detección más avanzada de la galaxia. Sus sensores podían identificar una pequeña nave de combate a millones de kilómetros de distancia. Pero estos nuevos contactos eran tan grandes que parecían imposibles. Envíen una sonda, ordenó Sestar. Quiero saber a qué nos enfrentamos. Una pequeña nave exploradora se lanzó desde la flota alienígena y se dirigió a toda velocidad hacia los contactos que se aproximaban. La sonda tenía cámaras y sensores que podían analizar cualquier diseño de nave en el espacio conocido. Debería haber sido capaz de identificar las misteriosas naves en cuestión de minutos. En cambio, sucedió algo increíble. El capitán Ryan Brooks observó la sonda alienígena acercarse a su nave en la pantalla de visualización principal. La pequeña nave no era más grande que una lanzadera, pintada con los símbolos de la hegemonía galáctica. Señor, sonda enemiga aproximándose, informó la capitán de corbeta Amy Stevens. Distancia 80.000 kilómetros y acercándose. Perfecto, dijo Brooks con calma. Teniente Martínez,
Muéstreles lo que puede hacer la tecnología defensiva humana. El teniente Tony Martínez era el oficial de armas, un joven con manos firmes y puntería perfecta. Había entrenado durante años en la matriz de disruptores cuánticos, esperando este momento. Objetivo fijado, señor, dijo Martínez. Disparando rayo de partículas enfocado. Una delgada línea de luz azul brillante se extendió desde la furia de la Tierra. Tocó la sonda alienígena durante menos de un segundo. La pequeña nave simplemente se desvaneció. Sin explosión, sin escombros. Estaba allí un momento y al siguiente ya no, como si nunca hubiera existido. En la nave insignia alienígena, Creton miraba su pantalla en shock. Señor, la sonda ha desaparecido. ¿Desaparecido? Repitió Sestar. ¿Qué quieres decir con desaparecido? Quiero decir que ya no existe, señor. En un momento teníamos contacto total, al siguiente nada. Ni restos, ni firma de energía. Simplemente desapareció. El puente se quedó en silencio. En todas las guerras libradas por la hegemonía galáctica, ninguna arma había destruido por completo un objetivo sin dejar rastro. Incluso sus cañones de plasma más potentes dejaban campos de escombros cuando destruían naves. La oficial de comunicaciones Nala Harper a bordo de la Furia de la Tierra interceptó las transmisiones alienígenas. Escuchó su confusa charla con satisfacción. Capitán, los alienígenas están tratando de averiguar qué le pasó a su sonda. Están asustados. Bien, respondió Brooks. El miedo hace que la gente cometa errores. La flota humana continuó su firme aproximación hacia la Tierra. Los 12 acorazados se movían en formación perfecta, sus enormes cascos cortando el espacio como cuchillos en el agua. Cada nave medía 5 kilómetros de largo y llevaba suficiente potencia de fuego para destruir planetas enteros. De vuelta en la nave insignia alienígena, el pánico se extendía por la flota. Oficiales de 12 especies diferentes discutían sobre qué hacer. Algunos querían investigar más. Otros sugerían retirarse de inmediato. Almirante, dijo el comandante Belnot, el oficial reptiliano que había estado vigilando al capitán Morrison. Quizás deberíamos considerar retirarnos a una distancia segura hasta que entendamos a qué nos enfrentamos. ¿Retirarnos? Rugió Sestar. Somos la hegemonía galáctica. No huimos de contactos desconocidos. Pero incluso mientras hablaba, Sestar sintió que la duda se apoderaba de su mente. Las lecturas de energía de las naves que se aproximaban eran imposibles. Ninguna especie en el espacio conocido podía construir naves tan grandes. Y el arma que había destruido su sonda estaba más allá de cualquier cosa en sus bases de datos tecnológicas. El capitán Morrison, todavía encadenado cerca de la parte trasera del puente, observó el pánico alienígena con creciente satisfacción. Podía ver el miedo en sus ojos al darse cuenta de que podrían haber cometido un terrible error. Parece preocupado, dijo Morrison a Belnot. Ya no está tan confiado. ¿Verdad? Silencio, humano, siseó Belnot. Pero su voz carecía de su arrogancia anterior. Morrison sonrió. ¿Quieren saber qué son esas naves? Son la verdadera flota de la Tierra. Las naves que destruyeron eran solo nuestras defensas exteriores. Lo que viene ahora es lo que construimos para lidiar con amenazas como ustedes. Imposible, dijo Belnot. Estudiamos su tecnología durante años. Los humanos no tienen nada tan avanzado. ¿Estudiaron lo que les dejamos ver? Respondió Morrison. ¿De verdad pensaron que les mostraríamos nuestras mejores armas? Nosotros también los hemos estado observando, aprendiendo todo sobre sus naves y tácticas. Sabemos exactamente cómo vencerlos. La flota alienígena intentó escanear las naves humanas que se aproximaban, pero sus sensores no pudieron penetrar la avanzada tecnología de sigilo. Todo lo que podían detectar eran enormes firmas de energía que se hacían más fuertes cada hora. El almirante Sestar convocó una reunión de emergencia de todos los comandantes de la flota. Representantes de 12 especies alienígenas se reunieron en su nave insignia para discutir la crisis. La sala de reuniones estaba llena de charlas nerviosas en muchos idiomas diferentes. ¿Qué sabemos de estas naves humanas?, preguntó el almirante Siodar de la coalición Mantis. Nada,
admitió Cestar. Parecen ser más grandes que nuestros mayores acorazados, pero nuestros sensores no pueden obtener lecturas detalladas. ¿Cómo es eso posible?, exigió el general Vex del Imperio Reptiliano. Nuestra tecnología está miles de años por delante de la de los humanos. Aparentemente no, dijo el comandante Morrison desde su posición cerca de la pared. Los alienígenas lo habían llevado a la reunión como prisionero, pero parecía más un juez observando su juicio. Hablarás cuando se te dirija, humano, gruñó Cestar. Morrison se encogió de hombros. Preguntaron cómo era posible. Se los dije. Tal vez deberían haber pensado en eso antes de atacar nuestro hogar. Los comandantes alienígenas se miraron nerviosamente. Por primera vez desde que comenzó la guerra, comenzaban a preguntarse si habían subestimado a la humanidad. Las naves que se aproximaban no se parecían a nada que hubieran encontrado antes, y la destrucción completa de sus ondas sugería una tecnología de armas muy por encima de su comprensión. A medida que los acorazados humanos se acercaban a la Tierra, la galaxia estaba a punto de aprender que a veces las especies más pequeñas y aparentemente más débiles podían sorprender a todos. Los alienígenas habían esperado una victoria fácil contra humanos primitivos. En cambio, estaban a punto de enfrentarse a las máquinas de guerra más avanzadas jamás construidas. El silencio en el espacio se rompió cuando el capitán Ryan Brooks abrió un canal de comunicación con la flota alienígena. Su voz viajó a través de la oscuridad entre los acorazados humanos y las 200 naves alienígenas que rodeaban la Tierra. Aquí el capitán Brooks de la Fuerza de Defensa de la Tierra, dijo su voz con calma. Se les ordena rendirse inmediatamente y retirarse del espacio terrestre. Han atacado nuestro hogar sin causa. Esta es su única advertencia. El almirante Cestar miró fijamente el panel de comunicaciones en su puente. La voz del capitán humano era firme y segura, sin mostrar miedo de la masiva flota alienígena. Alrededor de Cestar, sus oficiales parecían nerviosos. Nunca habían escuchado tal autoridad de lo que consideraban una especie primitiva. Respondan, ordenó Cestar a su oficial de comunicaciones. El comandante alienígena carraspeó y habló por el transmisor. Nave humana, aquí el almirante Cestar de la hegemonía galáctica. Su planeta ha sido conquistado. Rendirán sus naves y se someterán a nuestra autoridad. La respuesta de Brooks llegó de inmediato. Almirante, tiene 30 segundos para comenzar su retirada. Después de eso, los consideraremos hostiles y actuaremos en consecuencia. Cestar sintió que la ira crecía en su pecho. Ninguna especie le había hablado jamás a la hegemonía con tal falta de respeto. Miró su pantalla táctica, que mostraba 200 de las naves de guerra más poderosas de la galaxia. Formación de ataque, ordenó. Todas las naves, prepárense para enfrentar a las naves humanas. La flota alienígena se movió a posiciones de batalla. Acorazados más largos que manzanas de la ciudad encendieron sus cañones de plasma. Los cruceros activaron escudos de energía que podían detener armas nucleares. Escuadrones de cazas se lanzaron desde naves portadoras, llenando el espacio con pequeñas naves de ataque. Pero los humanos estaban listos. A todas las naves, anunció Brooks a su flota. Enfrenten a las naves enemigas. Muéstrenles lo que los hijos de la Tierra pueden hacer. El acorazado Ira de la Tierra, comandado por la capitana Susan Clark, disparó el primer tiro. Un rayo de energía pura se extendió desde la masiva nave y golpeó un acorazado alienígena. El rayo atravesó los escudos de energía del alienígena como si fueran de cristal. La nave alienígena explotó en una bola de fuego y metal. Impacto directo, informó la capitán de corbeta Amy Stevens a bordo de la Furia de la Tierra. Acorazado enemigo destruido. Sus escudos no ofrecieron resistencia a nuestros disruptores cuánticos. La flota alienígena dejó de moverse por un momento, conmocionada por lo que habían visto. Sus escudos más avanzados habían sido perforados por un solo disparo. El acorazado destruido había sido una de sus naves más fuertes. Imposible, susurró el oficial táctico en la nave insignia alienígena. Nada puede penetrar las barreras de energía tipo 7. Pero los humanos apenas comenzaban.
El capitán Dan Roberts, a bordo del acorazado Nuevo Horizonte, usó sus aceleradores cinéticos para disparar proyectiles de metal a velocidades increíbles. Los proyectiles sólidos atravesaron 3 cruceros alienígenas seguidos, destruyéndolos a todos con un solo disparo. Los alienígenas observaron con horror cómo sus naves eran destrozadas por simples balas de metal que se movían más rápido que la luz. El escuadrón de cazas alienígenas se abalanzó hacia las naves humanas, pensando que su pequeño tamaño los haría difíciles de alcanzar. Estaban equivocados. El comandante Chris Taylor, a bordo del Trueno de Hierro, activó sus sistemas de defensa puntual. Miles de pequeños rayos láser se extendieron desde su nave, destruyendo cada caza que se acercaba. En segundos, un escuadrón entero fue aniquilado. Nuestros cazas están siendo destruidos, informó un líder de escuadrón alienígena. Las naves humanas tienen armas defensivas por todas partes. No podemos acercarnos. El almirante Sestar observó cómo su flota era destrozada y sintió verdadero miedo por primera vez en su vida. Las naves humanas se movían con una precisión que sus oficiales no podían igualar. Parecían saber exactamente dónde disparar y cuándo. Cada arma humana alcanzaba su objetivo. Cada ataque alienígena fallaba o era bloqueado. ¿Cómo lo están haciendo?, exigió Sestar. El capitán Morrison, todavía encadenado cerca del centro de mando, finalmente habló. Los estudiamos durante años. Cada diseño de nave, cada sistema de armas, cada formación táctica. Conocemos sus debilidades mejor que ustedes. La capitán de corbeta Stevens coordinaba la pantalla táctica a bordo de la Furia de la Tierra, mostrando las posiciones de todas las naves en la batalla. Años de observación secreta le habían dado a la humanidad un conocimiento perfecto de los métodos de lucha alienígenas. Los humanos sabían qué tan rápido podían girar las naves alienígenas, qué tan poderosas eran sus armas y exactamente dónde golpearlas para obtener el máximo daño. Mientras tanto, los alienígenas no sabían nada sobre las capacidades humanas. Nunca habían visto disruptores cuánticos o aceleradores cinéticos. No entendían cómo las naves humanas podían ser tan grandes y moverse tan rápido. Sus armas estaban diseñadas para luchar contra otras naves alienígenas, no contra la tecnología avanzada que la humanidad había desarrollado. En una hora, 50 naves alienígenas habían sido destruidas. Los supervivientes intentaron retirarse, pero los acorazados humanos eran más rápidos que cualquier nave alienígena. El capitán Bill Thompson, a bordo de la Resolución Terrana, atrapó un acorazado en fuga y lo inutilizó con precisión quirúrgica, dejando a la tripulación con vida, pero la nave sin energía. Señor, llamó la oficial de comunicaciones Nala Harper. Estoy recibiendo solicitudes de rendición de 17 naves alienígenas. Quieren negociar. Dígales que apaguen todas las armas y esperen a los equipos de abordaje, respondió Brooks. Aceptaremos su rendición, pero lo harán en nuestros términos. La flota alienígena estaba en completo caos. Naves que nunca habían perdido una batalla huían de naves humanas a las que no podían dañar. Comandantes que habían conquistado docenas de mundos suplicaban piedad a la especie que habían intentado destruir. En la nave insignia alienígena, el almirante Sestar se dio cuenta de que su situación era desesperada. La mitad de su flota estaba destruida o inutilizada. Las naves restantes ni siquiera podían arañar a las naves humanas. Los primitivos humanos de alguna manera habían construido las máquinas de guerra más avanzadas de la galaxia. Almirante, dijo Belnot en voz baja. Debemos rendirnos antes de que nos destruyan a todos. Sestar miró su pantalla táctica. Las 12 naves humanas habían derrotado a 200 de las mejores naves de guerra de la galaxia. Fue la batalla más desigual de la historia registrada. Abran un canal a la flota humana, dijo Sestar, su voz derrotada. Aquí el almirante Sestar, anunció. Solicitamos términos para la rendición. La respuesta de Brooks fue inmediata. Apaguen todas las armas. Prepárense para ser abordados. Cualquier nave que intente huir será destruida. Atacaron nuestro hogar, almirante. Ahora enfrentarán las consecuencias. Mientras las naves alienígenas de toda la flota apagaban sus armas y esperaban a los equipos de abordaje humanos, la galaxia aprendió una dura lección.
La especie que habían descartado como primitiva se había estado preparando para este momento durante años. El verdadero poder militar de la Tierra no estaba en las colonias exteriores que los alienígenas habían destruido. Estaba en 12 naves que podían derrotar a cualquier flota en el espacio conocido. La sala de reuniones a bordo de la Furia de la Tierra estaba diseñada para impresionar a los visitantes. La almirante Lisa Carter se sentó a la cabecera de una larga mesa de metal con el capitán Ryan Brooks a su derecha. Alrededor de la mesa se sentaban los representantes de 12 especies alienígenas, los mismos comandantes que habían atacado la Tierra apenas unos días antes. Se veían muy diferentes ahora. Había desaparecido la arrogancia y la confianza que habían mostrado cuando pensaban que estaban conquistando a la humanidad. El almirante Sestar mantuvo la vista baja, incapaz de encontrar la mirada firme de Carter. Las manos del comandante Belnot temblaban mientras sostenía su dispositivo de traducción. «Caballeros», comenzó Carter, su voz tranquila pero firme. «Permítame explicar cómo van a funcionar las cosas a partir de ahora». Presionó un botón y las paredes de la sala se volvieron transparentes, mostrando el espacio alrededor de la Tierra. La flota alienígena colgaba inmóvil en la distancia. Sus armas apagadas y sus naves rodeadas por equipos de abordaje humanos. Varias naves alienígenas mostraban signos de daños de la batalla. Unas pocas no eran más que restos flotantes. «Vinieron aquí para conquistar nuestro mundo», continuó Carter. «Destruyeron nuestras colonias exteriores y mataron a miles de nuestra gente. Planearon explotar nuestro planeta y esclavizar a nuestra población. Eso fue un error». El capitán Morrison entró en la sala, ahora con un uniforme limpio en lugar de cadenas. Tomó asiento en la mesa y asintió a Carter. Su rescate de la nave insignia alienígena había sido una de las primeras acciones después de su rendición. «El equilibrio de poder en esta galaxia ha cambiado», dijo Carter. «La Tierra ya no es una especie menor a la que intimidar. Ahora somos la fuerza militar dominante en el espacio conocido. Ajustarán su comportamiento en consecuencia». El almirante Sestar finalmente levantó la vista. «¿Qué quieren de nosotros?». Carter sonrió, pero no fue una expresión amistosa. «Primero, reparaciones. Proporcionarán una compensación por cada vida humana perdida y cada colonia destruida. Eso incluye materiales, tecnología y créditos equivalentes al doble del daño que causaron». Los representantes alienígenas parecían conmocionados. El comandante Siodar de la coalición Mantis comenzó a protestar. «Eso es imposible. Nuestras economías no pueden soportar tales pagos». «Entonces deberían haber pensado en eso antes de atacarnos», dijo Brooks fríamente. «¿Preferirían que simplemente destruyamos sus mundos natales en su lugar?». Los alienígenas guardaron silencio. Habían visto lo que las armas humanas podían hacer. Los 12 acorazados de la Tierra podrían viajar fácilmente a cualquier mundo alienígena y convertirlo en escombros en cuestión de horas. Segundo, continuó Carter, compartirán todas sus tecnologías avanzadas con la humanidad. Conocimiento médico, procesos de fabricación, mejoras en los viajes espaciales, todo. Queremos acceso completo a sus bases de datos científicas. Eso llevaría siglos transferirlo, dijo el general Vex del Imperio Reptiliano. Entonces más vale que empiecen de inmediato, replicó Carter. Somos muy pacientes, pero también muy minuciosos. Cada pieza de tecnología que han desarrollado en los últimos 1000 años será compartida con la Tierra. Presionó otro botón y la pantalla cambió para mostrar mapas estelares de la galaxia. Las naves humanas estaban marcadas con puntos azules, ahora posicionadas cerca de los principales mundos alienígenas y rutas comerciales. Tercero, todos los conflictos interespecies ahora estarán sujetos a la supervisión humana. Cuando sus pueblos tengan disputas, nos las traerán para su resolución. La Tierra servirá como mediador y ejecutor de la paz galáctica. Los alienígenas intercambiaron miradas preocupadas. La hegemonía galáctica había sido la fuerza dominante en su región del espacio durante siglos. Ahora se les decía que aceptaran la autoridad humana sobre sus asuntos. «Esto es indignante», dijo finalmente el almirante Sestar. «No pueden simplemente tomar el control de la civilización galáctica». Carter se inclinó hacia adelante. «Almirante,
Hace 6 horas tenía 200 naves. Ahora tiene menos de 50 naves funcionales. Tenemos 12 naves que pueden destruir flotas enteras. ¿Qué es exactamente lo que cree que le da derecho a negociar con nosotros? El capitán Morrison intervino. Aunque el almirante tiene razón en algo. Este es un gran cambio para todos. Miró directamente a Cestar. Pero ustedes comenzaron esta guerra. Atacaron nuestro hogar. Planearon un genocidio. ¿Esperaban que simplemente perdonáramos y olvidáramos? El ingeniero jefe Kevin Walsh entró en la sala con una tableta de datos. Llevaba un día estudiando las naves alienígenas capturadas, aprendiendo su tecnología y capacidades. Almirante, dijo Walsh a Carter. He completado el análisis de su flota. Su tecnología es en realidad bastante impresionante, pero también muy especializada. Construyeron todo para luchar contra otros alienígenas que usan métodos similares. Activó una pantalla holográfica que mostraba diseños de naves alienígenas. Sus escudos son fuertes contra las armas de energía pero débiles contra los impactos cinéticos. Sus cascos son gruesos pero quebradizos. Sus motores son potentes pero ineficientes. Nunca tuvieron que luchar contra un enemigo que abordara la guerra de manera diferente. Carter asintió. Por eso perdieron tan rápido. Se prepararon para librar la última guerra, no la siguiente. Se volvió hacia los representantes alienígenas. Esto nos lleva a nuestra condición final. Establecerán embajadas en la Tierra y aceptarán embajadores humanos en sus mundos natales. Queremos relaciones diplomáticas permanentes con cada especie en esta región del espacio. ¿Y si nos negamos? Preguntó el comandante Belnot. Brooks respondió antes de que Carter pudiera hablar. Entonces visitaremos sus mundos natales con nuestra flota. No creo que quieran eso. La amenaza no era vacía. Las noticias de la victoria de la Tierra ya se estaban extendiendo por la galaxia a través de redes de comunicación más rápidas que la luz. Otras especies alienígenas observaban para ver cómo responderían los miembros derrotados de la hegemonía a las demandas humanas. La capitana Susan Clark entró en la sala y le susurró algo a Carter. La expresión de la almirante se volvió más seria. Interesante, dijo Carter. La capitana Clark me informa que estamos recibiendo mensajes diplomáticos de otras 17 civilizaciones alienígenas. Todas quieren establecer acuerdos comerciales y pactos de defensa con la humanidad. Miró alrededor de la mesa a los comandantes alienígenas derrotados. Parece que la galaxia ya ha aceptado la nueva realidad. La Tierra ya no es el pequeño y débil planeta que pensaron que podían conquistar. Ahora somos el poder que otras especies quieren como aliado. El almirante Cestar se desplomó en su silla. La transformación fue completa. En menos de una semana, la humanidad había pasado de la aparente derrota a la dominación galáctica. La especie que parecía primitiva e indefensa se había revelado como la fuerza militar más avanzada del espacio conocido. ¿Tenemos un acuerdo?, preguntó Carter. Uno por uno, los representantes alienígenas asintieron en señal de aceptación. No tenían otra opción. Sus flotas estaban rotas, su confianza destrozada y sus mundos natales vulnerables a la represalia humana. Excelente, dijo Carter. El capitán Brooks les proporcionará los detalles de nuestros requisitos. Tienen un año estándar para comenzar a cumplir con nuestros términos. Mientras los representantes alienígenas salían de la sala, Carter miró a través de las paredes transparentes a la Tierra flotando en el espacio abajo. El planeta azul que parecía tan vulnerable hacía solo unos días era ahora el centro de un nuevo orden galáctico. El capitán Morrison se unió a ella en la pared de observación. ¿Crees que cumplirán su palabra? Carter sonrió, observando a las naves alienígenas prepararse para partir hacia sus mundos natales bajo escolta humana. Lo harán. Saben lo que les sucede a las especies que rompen sus promesas con nosotros. La era de la dominación humana había comenzado, y la galaxia nunca volvería a ser la misma.